Una hectárea de suelo agrícola puede llegar a perder 30 toneladas de tierra al año, muchas más si la finca está en pendiente. Es la consecuencia del laboreo continuo, de no dejar descansar la tierra con barbecho o de plantar un solo cultivo. Es un elemento que es muy frágil, se pierde, además se pierde de forma muy elevada, con tasas de incluso pueden llegar a 100 toneladas por año en casos muy extremos, y entonces es muy difícil de recuperar. Aquí en Andalucía tenemos unas tasas de erosión enormes y que se está perdiendo pues, el sustento de cultivo, sobre todo del olivar. Si no tenemos suelo, no tenemos producción, porque lo vamos esquilmando de un año tras otro. Y además, nosotros los abonos normales que le echamos suelen ser minerales, no echamos abonos orgánicos, muy pocos, y la materia orgánica se va consumiendo. Al final los suelos, en el caso nuestro de España y especialmente en Andalucía, prácticamente tienen un poco más del 1,5% de carbono, con lo cual son suelos muy pobres en materia orgánica. Y esto tiene otro problema, y es que aparte, como eso se basa en el laboreo hasta el suelo desnudo, eso al final provoca que las lluvias provoquen la escorrentía, provoquen la erosión, que es el gran problema medioambiental que tenemos en Andalucía. 36 explotaciones agrarias repartidas por todas las provincias andaluzas están en el proyecto Agromitiga, financiado con los fondos europeos LIFE y en el que participan diversos organismos. Se trata de aplicar técnicas para evitar que la tierra se degrade. Y aplicar bien las prácticas de agricultura de conservación implica cumplir con 3 principios fundamentales. Por un lado, suprimir el laboreo del suelo. Por otro, mantener una cubierta vegetal sobre la superficie del suelo. Y en tercer lugar, practicar una rotación de cultivos en cultivo herbáceo extensivo. Esto es, cambiar de familia de especies. Si ponemos un año cereal, al año siguiente una leguminosa, por ejemplo un garbanzo, y al año siguiente un cultivo industrial como por ejemplo el girasol. Aproximadamente el 11% de los gases de efecto invernadero vienen de la agricultura. Y esto es una cosa que se puede compensar porque si nosotros cambiamos las técnicas de manejo del suelo, pasamos a la agricultura conservación, es decir, hacer la siembra directa, dejar los rastrojos o hacer cubiertas en los frutales como el olivar, secuestramos carbono y ese carbono que secuestramos compensa lo que emitimos. Va en la línea de algo que venimos impulsando desde hace muchos años y es buscar una agricultura sostenible en todas sus vertientes, es decir, que sea una agricultura buena para el medio ambiente, respetuosa con el medio ambiente, pero sobre todo rentable para los agricultores, que es nuestra principal preocupación como organización agraria. En esta parcela experimental de Osuna están labrando una parte y en la otra dejan los restos del cultivo anterior. 2 veces al año, en enero y a finales de verano, se toman muestras del suelo. En unas hacemos el cultivo tradicional y en otros lo hacemos con siembra directa, para ver los restos. Ellos se encargan de la parte técnica, que es mirar todo lo que el CO2 que consumimos, el CO2 que coge, el sumidero, y yo lo que le hago sencillamente en la parte tradicional, hacer como un lavado tradicional, y en la parte de siembra directa, como siembra directa. La tierra labrada lo que hace es que no consigue secuestrar carbono, al revés, lo emite. El carbono que está en la tierra labrada sale otra vez hacia arriba y se queda en la atmósfera. Mientras que en el terreno sin labrar, lo que llega es el carbono que existe en los restos vegetales que hay sobre el suelo, que dejamos cuando no labramos. Y ese carbono que se ha almacenado en los restos vegetales se transfiere al suelo y se queda almacenado. Además del beneficio medioambiental, la agricultura de conservación también es favorable para el bolsillo de los agricultores. Al no labrar, hacemos menos horas de tractor, menos horas de gasoil y se utiliza menos energía y también se reducen las emisiones. Por lo tanto, esa reducción de emisiones y el secuestro de carbono lleva a que podamos tener una agricultura que no emita nada. Solamente le das un pase, que es sembrar. En cambio, en el tradicional, pues si le das un hierro para levantar los trozos, le das otro hierro para preparar para la siembra, le das otro para cuando abona. Entonces siempre vamos con muchísima más faena, que son al final gastos, sobre todo con el precio de los gasoil hoy día, que sube bastante. Ahí hay que mirar 2 cosas, no solamente los kilos hectárea, sino también el gasto hectárea. Entonces cuando hacemos, a lo mejor kilo hectárea estará muy parejo, pero en cambio cuando vemos gastos euros hectárea que hemos invertido y lo que recogemos, vemos que muchas veces, depende del año, suelen ser bastante más rentables la siembra directa que la no siembra directa. Aunque coja menos kilos, pero el gasto que has hecho es bastante menor. Reducen los costes de una manera importante
y mantienen las producciones. Y por tanto eso es lo primero que notan. Luego a largo plazo o a medio a largo plazo sí que ven una mejora medioambiental en sus explotaciones. Ven que el suelo tiene una mayor calidad, mayor cantidad de materia orgánica, ven que incrementa la biodiversidad, una mayor población de lombrices y de otro tipo de fauna auxiliar como artrópodos, etcétera. En definitiva, sí que van notando como mejoras medioambientales y económicas. En este olivar de 80 hectáreas hace más de una década que dejan la cubierta vegetal. Estos días andan en plena recolección de aceitunas. La verdad que estamos en una buena posición. En Andalucía, sobre todo, somos pioneros en el tema de las cubiertas vegetales. Por hacernos una idea, aproximadamente el 57% de los cultivos leñosos con cubierta vegetal están ubicados aquí en Andalucía. Y eso es debido principalmente al cultivo del olivar, que es el cultivo principal donde se implantan aquí en Andalucía las cubiertas vegetales. Las técnicas de la agricultura de conservación se ajustan a lo que pide Bruselas para las nuevas ayudas de la PAC, la Política Agraria Común. Es que la propia PAC, la nueva PAC, está estableciendo los ecoesquemas, y dos de los ecoesquemas que va a haber es la siembra directa y las cubiertas vegetales. Por tanto, está claro que por ahí va la agricultura, digamos, más amigable con el medio ambiente. No solamente está en línea de lo que quiere la Comisión Europea, sino que en la línea un poco de lo que nos demanda la sociedad, que es una agricultura que sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente al mismo tiempo que productiva. Para el medio ambiente, lógicamente, se ve claramente que debe de ser mejor que la tradicional. Lo único problema que hay desde el punto de vista agrícola, que es el que nos trae un poquito, nos cuesta más, es el psicológico de toda la vida labrando e irnos a una parcela en la que no tocamos nada, solamente sembramos, echamos líquido y recogemos. Y de un año y de otro se va quedando allí los restos de las cosechas anteriores. Entonces eso mentalmente es complicado para el agricultor. Fundamentalmente el principal problema es un problema de mentalidad. Llevamos muchas generaciones en las que se asocia la gestión agronómica de un cultivo con la labranza, es decir, para sacar adelante cualquier cultivo pues hay que labrar. En la agricultura de conservación rompe con ese paradigma. Nos enseña que para producir no es necesario labrar. En cierto modo es recuperar lo que de una manera tradicional se hacía hace muchos años, donde apenas se tocaba el suelo y se sembraba muchas veces sobre un suelo cubierto con restos vegetales. En los cultivos permanentes, en el olivar concretamente, las cubiertas vegetales es una práctica muy extendida y quizás la gran asignatura pendiente que tenemos es en los cultivos, en la tierra arable, los cultivos herbáceos, especialmente también en cultivos de secano, donde la agricultura de conservación pensamos que tiene todavía un gran potencial de crecimiento. Los beneficios de la agricultura de conservación no se ven de un año para otro. Tendrán que pasar décadas para percibir los resultados. Pero lo importante es dar el primer paso para volver a una agricultura más sostenible.